En estas épocas donde todos los días se agitan la muerte de la ideología, hemos instalado este grito donde las ideas no han muerto, nuestra memoria no está pisoteada, nuestro pasado nos da orgullo y nuestro presente es La tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y bueno, esta semana que pasó y que está pasando, una semana donde hay novedades, novedades muy importantes. El cierre de lista para las PASO, algo que nos venía trayendo, nos había sumido una cantidad de dudas e incertidumbres, porque bueno, todos coincidimos en que tenemos que dar una respuesta a lo que está pasando, y qué respuesta política más contundente que poder darle un no a las políticas de este gobierno en base a la elección de representantes que deben otras políticas adelante. Es importante las PASO, muy importante, pero además en estos momentos se está discutiendo el salario mínimo vital y móvil, y hoy vamos a ver en qué implica esto al conjunto de los trabajadores, ¿no, Hugo? Sí, ¿qué tal, Claudio? Buenas noches, bienvenidos una vez más a La Cultura del Trabajo. Y esto que planteaba Claudio, el plano político, el escenario político se está marcando, ya se está definiendo. Cristina anunció su candidatura. ¿Y por qué es importante? Bueno, esto que decíamos, hay que marcar un quiebre político o frenar este avasallamiento. Pero mientras tanto estuvieron sucediendo otras cosas, detuvieron al rey de la salada, y esto minimizó un montón de cuestiones en el ámbito mediático, en el plano de los medios de comunicación, porque en la semana pasada 2.080 familias quedaron en la calle. Tenemos que hablar de PepsiCo y Atucha como los más importantes. 600 personas despedidas en PepsiCo por un cartelito. Pusieron un cartel en la puerta de la fábrica diciendo que se cerraba la fábrica. Así de simple. Y en Atucha, 700 personas vinculadas al ámbito de la construcción también quedaron en la calle. Con lo cual, Claudio, me parece que es muy importante que se defina el plano político para poner un freno. El gobierno, gane o pierda las elecciones, va a hacer un ajuste, pero teniendo un contrapeso dentro del Congreso, tanto en Cámara de Senadores y Diputados. Hugo, no es lo mismo. Va a ser un poquitito más difícil. No se van a transformar en buenos por esto, pero no van a tener aval y van a tener menos consenso. ¿Va a ser más difícil? Les va a ser más difícil. Pero tenemos un compañero invitado que fue compañero cuando era ministro y es compañero cuando es legislador. El compañero Carlos Tomada, un gusto, Carlos, tenerte aquí en el programa. Y bueno, y justamente estuviste en todo este proceso de las PASO, ¿no? ¿Vos qué balance sacás? ¿Qué te parece vos? ¿Cómo desarrollas las listas? Mirá, yo en principio coincidiendo con el contexto que ustedes están poniendo, ¿no? La necesidad de poner un freno sería un concepto. Yo diría también, alguien tiene que decir que no. Claro. ¿No? El no tiene que sonar más fuerte. Y no digo que no lo haya habido. Yo no soy de aquellos que creen que no ha habido una respuesta por parte de organizaciones sindicales, sectorialmente, colectivamente, y tantas otras movilizaciones que, por ejemplo, han ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, el mes de marzo, ¿no? En Santa Fe, bueno, lo que significó el mes de marzo que los obligó a ellos y es también porque a veces no se habla de los logros o de los pequeños triunfos, y uno también, para seguir avanzando, tiene que ser consciente de estos
de estas respuestas. Por ejemplo, lo que ocurrió en el mes de marzo generó un replanteo hacia adentro del propio gobierno. Porque, bueno, ellos habían empezado creyendo que podían seguir con tarifazos ilimitadamente y se dieron cuenta que por lo menos este año no puede ser. Estoy hablando de cierta cuota de hipocresía, por supuesto, ¿no? Dicen no ahora, pero sí, claro, pero sí después. Pero claro, la realidad determina más allá incluso de estas intenciones del gobierno. Se señalaba y bien recién, por ejemplo, el tema de los despidos. Y no estamos hablando de un despido aquí, otro despido allá, que a veces puede pasar desapercibido salvo para el que lo sufre. Estamos hablando de despidos colectivos, estamos hablando de cientos de familias que de un día para otro se están quedando sin trabajo frente a la mirada desentendida, pero, poco preocupada del gobierno. Perdóname que te corté, pero digo para que el público sepa, para que el Ministerio de Trabajo, no hay derecho, de alguna forma el empleador paga la indemnización y despide. Y el Ministerio de Trabajo tiene herramientas para tener además de una política de orden nacional a favor de crear empleos, el Ministerio tiene herramientas como... Pero la política nacional no es solamente en la dirección de crear empleo, esta es una de ellas, pero también hay otra en dirección de la defensa del empleo, de la preservación de las fuentes de trabajo. Y esto es lo que ha habido directivas expresas hacia el interior de los funcionarios del Ministerio de Trabajo en orden a no intervenir. Y lo que vemos es la no intervención. Por eso digo, es cuestión de política, es cuestión de una decisión política. ¿Cómo no va a haber instrumentos para poder moderar, ordenar, limitar, impedir yo diría, una lluvia, ya no de inversiones, sino de despidos, como estamos viviendo ahora en la Argentina? Hay una nueva modalidad que es el cierre del establecimiento, ¿viste? Sí, bueno, es la medida a la que recurren a veces los empleadores, incluso para forzar situaciones. Pero, mira, frente a eso ya la clase trabajadora había dado su respuesta, y no en este tiempo. Los trabajadores allá por el año fines del siglo XX, comienzos del XXI, en los años 2001, 2002, 2003, apareció este concepto, esta acción de la empresa recuperada. Y eso, quiérase o no, significó la incorporación de un instrumento de defensa muy importante, que apelaba apela a la dignidad de lo más importante que tiene un trabajador, que es su trabajo. Apela a la solidaridad del conjunto de los trabajadores, apela a la solidaridad de toda la clase, como vemos en tantas, y lo digo no solo porque haya habido políticas a favor de esto, sino porque es una construcción propia de los trabajadores que hoy continúa. Y en PepsiCo, la mencionabas, bueno, ahí están los trabajadores adentro, y así va a pasar en general con cada uno de estos despidos colectivos, ¿no? Sí, voy a agregar también que apela a defender la mesa de su casa, ¿no? Sí, a comer. bueno. Y voy a retomar esto con PepsiCo y lo que decías hace unos minutos sobre la pasividad del gobierno. ¿Qué tendría que hacer el Ministerio de Trabajo con PepsiCo hoy? En un supuesto plano, ¿no?, de que el Ministerio de Trabajo sea un ministerio que defienda a los trabajadores. Sí, bueno, por eso te iba a decir, lo primero que tendría que ocurrir es que tendría que haber otra actitud general, más allá del Ministerio de Trabajo, desde el Gobierno Nacional. El Ministerio de Trabajo puede articular a otros ministerios para encontrar respuestas desde el orden de lo crediticio, buscar respuestas frente a deudas fiscales, buscar por otro lado, a veces buscando alguna solución por el lado del mercado, acercando compradores, para que la única respuesta posible no sea el despido de los trabajadores. Precisamente lo que este gobierno hizo cuando empezó con los despidos públicos, en el sector público, fue dar una especie de piedra libre a los empresarios nuevamente para que volviera a eso que yo siempre llamaba el acto reflejo de los empleadores, manotear el talonario de telegramas.
Y eso había que cortarlo. Y se cortó durante mucho tiempo y ahora está volviendo frente a esta pasividad, digamos. Claro, el primer ejemplo se dio el gobierno nacional despidiendo 11.000 estatales de un plumazo. Asumieron, despidieron 11.000 estatales. Vos fuiste ministro de Trabajo durante 12 para años, tomar ¿no? otros después, A ¿no? otros, Digamos. con mejores pero salarios. no Con eran mejores trabajadores. salarios. Con mejores salarios. Aclaremos que no eran trabajadores, sino que son funcionarios, que tienen altos sueldos y no tienen los sueldos básicos que tienen los trabajadores, que hoy es el Día de los Trabajadores Estatales, así que en este escenario de ninguneo, de persecución, de estigmatización que sufren, desde aquí, desde la cultura del trabajo, les mandamos un cálido abrazo y destacamos su trabajo para, como decía Germán Abdala, fortalecer el Estado para liberar la nación. Así que un saludo muy grande para ustedes. Y voy a retomar esto que decías. Fuiste ministro de Trabajo durante 12 años. Supongamos que lo de PepsiCo hubiese sido durante tu gestión. Vos, ¿qué hubieses hecho? Bueno, todo lo que te dije. Pero hubiese sentado a las partes. Obviamente, lo primero que hubiéramos hecho es convocar a las partes. Nosotros teníamos distintas formas de enterarnos de este tipo de situaciones, tanto sea a veces por los medios, pero también por las denuncias en el Ministerio de Trabajo. Había una proactividad muy grande por parte del actor sindical en el Ministerio de Trabajo, denunciando cuando había alguna, por 3 despidos, no, por 600 creo que no tuve ninguno, 3 despidos. De ahí lo que se disparaba era, a partir de esas audiencias, ver cuál era el verdadero problema, cuál era el problema de fondo que motivaba los despidos. A veces podían ser del orden de lo laboral, buscábamos alguna respuesta que preservara la fuente de trabajo. Mirá, nosotros teníamos una sola directiva muy clara, pero muy clara, que era defender los puestos de trabajo, preservarlos uno por uno. Esa fue la directiva que me dio la presidenta en el 2008, cuando empezábamos a sentir acá la crisis financiera internacional y empezaba a haber algunos problemas de despido. Con alguna automotriz pasó en algún momento, ¿no? Me acuerdo la frase, Cristina me dijo: Carlos, la crisis no la va a pagar ni el trabajo ni los trabajadores, así que anda buscando una solución. Y ahí es donde aparece el repro, que es un subsidio al trabajador, se depositaba en la cuenta sueldo directamente del trabajador para que el empleador no produjera el despido. Luego se convocaba al área del Estado Nacional que fuera necesario para que aportara su respuesta, su solución. A veces de esas reuniones, donde inclusive venían los ministros a las reuniones para resolver, había un compromiso muy grande. Bueno, entrábamos por este tema y terminábamos resolviendo esto otro, y entonces eso impedía que se hicieran despidos, se corría el tiempo, se ganaba tiempo para ver la recuperación. Es decir, había una actitud de permanente actividad frente a la posible pérdida de puestos de trabajo. Tal cual, por mucho menos, Hugo, nos han tenido 36 horas dentro del Ministerio de Trabajo los dirigentes gremiales y, claro, para tratar de alcanzar acuerdos, y claro, no éramos solo dirigentes gremiales, también estaban las delegaciones patronales sentadas ahí. Y a mí me consta, era acá hay que llegar a un acuerdo, y me consta la actitud tanto de Carlos como de la en ese momento viceministra Noemí Rial, que más de una vez durmió en un sillón ahí en el pasillo, tratando de ver cómo se llegaba a un acuerdo donde no saliera un solo trabajador con pérdida de puesto de trabajo, y así lo logramos en todas las ocasiones, en industrias que eran difíciles, y multinacionales difíciles. Es verdad, los instrumentos del Ministerio de Trabajo son importantes, y tan o más importante que eso es un marco político con la decisión que acaba de marcar Carlos recién. Pero en ese sentido estamos intentando construir una resistencia y una ofensiva para recuperar terreno. Y de esto es parte el cierre de las listas PASO, ¿no, Carlos? Yo te preguntaba hace un rato, ¿vos estás conforme? ¿Te parece que cerró bien? Mirá la pregunta que te hago, ¿no? Mirá, fue sin querer. Pero no, podría haber tantas respuestas como habitantes, ¿no? Sí. Como la selección de fútbol a veces, ¿no? Tenemos un primer dato muy positivo, por lo menos para quienes creemos estar del lado de nuestro pueblo, que es la idea de Cristina
que ha decidido encabezar la batalla electoral en la provincia de Buenos Aires como senadora. Creemos que es una excelente decisión también la elección de Jorge Tayana, colega, compañero y amigo, para acompañarla en la lista. Y luego creo que yo aliento un optimismo importante, sobre todo a partir de que los problemas, las dificultades, los matices que obviamente aparecieron después de la derrota han sido progresivamente subsumidos en una importante cantidad en listas unitarias. Digo, me parece que la idea de la ofensiva neoliberal, que ha sido impiadosa en todas sus niveles y expresiones, me parece que también coadyuvó a que todos entendiéramos que era necesario presentar un frente lo más unido posible, que la búsqueda precisamente de la división, de la fragmentación, formaba parte de la estrategia de este gobierno neoliberal, y que la respuesta tiene que ser todos juntos. En la ciudad de Buenos Aires, sin lugar a duda, ocurrió. En la provincia de Buenos Aires creo que en gran medida ocurrió y se hicieron todos los esfuerzos para que esto sea así. Así que bueno, esperemos incluso ver cómo se acomodan algunas provincias más, ¿no? Tenemos algunos mensajes que nos están llegando en los teléfonos en vivo por nuestros televidentes. En base a esto, Carmen D'Areco te manda un saludo, nos felicita por el programa y asegura que Macri va a perder. Desde Trelew, Ariel Crespo será nuestro productor ejecutivo. Ariel dice, Crespo. hay que investigar la gestión actual de la Superintendencia de Salud. Y tenemos otro llamado más, que es una mujer que no se quiso identificar. Aseguró que en Atucha no hay despidos, se cayó una licitación y nos pide que informemos bien. Bueno, si se quiere identificar, quiere volver a llamar, se puede comunicar con las 700 familias allá en Lima y puede hablar con ellos y comprobar que realmente hay 700 despidos, ¿no? Y yo voy a retomar un poquito, Carlos, esto que planteabas. El gobierno busca bajar salarios, ¿no? Porque el actual ministro de Economía decía que eran los más altos de la región. Busca destruir los convenios colectivos de trabajo, fomenta los despidos. Es un paquete explosivo. ¿Qué busca con esto? Mirá, está en marcha, en estos días ha estado acá en Buenos Aires Marco Aurelio García, un importante intelectual y político brasilero, mano derecha de Lula, y hablaba de lo que está pasando en Brasil y hablaba de la contrarreforma laboral, ¿no? Yo digo, cuando ves las barbas de tu vecino afeitar, pon las tuyas a remojar. Hacía rato no lo escuchaba. Y bueno, anda buscando agua caliente. Y la verdad es que lo que está pasando en Brasil es altamente preocupante. No le vamos tan a la saga nosotros. A ver, vos me preguntabas qué está pasando. Lo que está pasando es que este gobierno ha venido a modificar la relación entre los empresarios y los trabajadores. A modificarla de cuajo. Si pudieran terminar con los sindicatos, quiero ser claro, lo harían. Ellos entienden, y no le falta algo de razón, que para instalar un nuevo paradigma en la Argentina, para que las cosas fluyan en el sentido político y económico que ellos quieran, hay un enemigo fundamental, y ese enemigo es el sindicalismo. Como siempre hace la derecha, ellos no separan, ni dividen, ni hacen análisis. Ellos hablan del sindicalismo. Y si ustedes han seguido los editoriales señeros y directivos del diario La Nación en la tribuna de doctrina, ustedes ven que cada 3 meses más o menos La Nación va a la carga con este tema, y lo vemos en la larga... O el mismo presidente. La larga tradición oral del señor presidente, que ahora ataca a los trabajadores por el ausentismo, luego para que trabajen los invita a trabajar sábado y domingo, luego se mete con la justicia laboral, y no es solamente discursivo.
Acá hay jueces que han sido sometidos, pretenden ser, que los sometan a juicio político por impulso del propio gobierno nacional. Esto es algo nunca visto. Tal cual. Nunca visto, ¿no? Yo no he Cuando tenido estás todos fallos planteando. favorables cuando estaba en el Ministerio de Trabajo. He tenido, y jamás se me hubiera ocurrido plantear eso, esta cuestión de un juicio político. Pero claro, es la reacción de la patronal. ¿Sí? Macri, el día este que habló en la Cancillería, Sí. se sacó el traje de presidente, se puso el traje de patrón que le calza perfecto y lanzó una diatriba contra la justicia laboral y contra los abogados laboralistas y contra todo aquel que defienda los Contra Héctor intereses Recalde de los también. trabajadores. Yo he manifestado reiterada vez mi solidaridad con Héctor Recalde y este agravio absolutamente gratuito, inesperado, absurdo, pero bueno, pero forma parte, en síntesis, de una clara decisión política desde el primer día de gobierno de transformar la relación en Uno laboral podría, en la Carlos, Argentina. uno podría pensar Y eso está que- pasando en Brasil, ¿eh? Uno podría pensar que un gobierno de estas características podría querer sindicatos para utilizarlos como herramientas de control social, de control laboral. Vos lo que estás planteando es que ni siquiera, o sea, el mejor sindicato es el sindicato que no existe. Bueno, Digamos. menos mal que acomodaste la frase. Sí, yo creo, y lo digo claramente, este gobierno quiere disminuir la presencia de los sindicatos a través de cualquier sistema, a través de la cooptación, a través de la fragmentación, a través de la supresión y a través de la represión. Digo, cualquiera de estas cuatro formas van a ser inclusive alternativamente utilizadas. Y pongamos casos concretos. ¿A qué responde, por ejemplo, la decisión de no convocar a la paritaria nacional docente? A eso, a quitarle el poder de centralización que tiene etcétera frente a los docentes que representa. Y lo mismo, la descentralización de los convenios de los sectores privados también forma parte. Ellos no quieren sindicatos que firmen por todos los trabajadores. Digo para los que nos escuchan por televisión, un convenio por actividad implica establecer un piso debajo del cual ningún trabajador puede estar por abajo. Estos señores lo que pretenden, y ya lo ha dicho, y lo ha dicho varios ministros, pretenden volver a instalar algo que a contramano de la cultura laboral argentina, que es el convenio de empresa. Entonces, donde hay sindicato hay convenio de empresa, donde no hay sindicato no hay convenio. Bien, Así ante este panorama, el mínimo común denominador de acuerdo entre las distintas organizaciones gremiales debería estar da arriba de la mesa, digamos, porque si todos los compañeros dirigentes son conscientes de que este es el objetivo del gobierno, ya sea por una reivindicación del conjunto de la clase, ya sea por una reivindicación de defensa pura del aparato sindical, debería haber un acuerdo sí o sí. Yo creo, sé a dónde vas y Te conoce, Claudio. yo ya advirtió. yo creo, Que no te quepa duda. yo sin embargo soy optimista. Yo creo que, creo que se ha intentado demasiado hacer equilibrio entre esta ofensiva de la que hablábamos recién y cierto cuidado de la gobernabilidad, ¿no? Creo que eso ha ido pasando, creo que hay una progresiva toma de conciencia que no hay la posibilidad de hacer concesiones que entreguen derechos de los trabajadores, no hay posibilidad de hacerse el distraído frente a un crecimiento del desempleo como el que acabamos de ver. El ministro de Economía anunciando que el empleo se está recuperando en la Argentina y al mismo tiempo el INDEC diciendo que el desempleo en el conurbano es del 11,8%. Tremendo. Rosario, Mar del Plata, lamentablemente eran ciudades que tenían esos niveles.
Que tengamos ese nivel de desocupación ya en el conurbano está hablando a las claras de que la necesidad de una respuesta conjunta, la necesidad de entender que este gobierno es un gobierno poco discriminador. Es para todos igual, ¿no? Es para todos los trabajadores igual. Acá no va a haber sectores que se van a salvar. Esta idea de que puede haber sectores empresarios o actividades o sindicatos a los que le puede ir mejor, no está dentro de la agenda de este gobierno. Sí, se está cumpliendo un poco la profecía de Prat Gai cuando dijo que los trabajadores tendrían que cuidar los puestos de trabajo, los sindicatos también, en vez de negociar salario. Y el salario hoy es un problema. Se conoció un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda en el que dice el 28,6% cayó el salario durante este año y medio de gestión de Cambiemos. Cayó un 28,6%. El salario está mirando a la inflación desde lejos, desde muy lejos está mirando. Lo voy a poner en otro término, para que, incluso también para que sea gráfico para la gente. El año pasado, 2016, los trabajadores y las trabajadoras argentinas perdieron un mes de sueldo. Lo que todos los meses perdían en relación a lo que se había obtenido y la inflación, da que perdieron un mes de sueldo. Los un año de trabajo, 11 meses. Trabajaron 12 meses y cobraron 11 en el 2016. Este año no va mejor. ¿Y sabes qué? Esto se está convirtiendo, y esto me parece lo que está empezando a generar reacciones y procesos unitarios, en estructural. Esto no es coyuntural, esto no es producto de la pesada herencia, esto no es producto de errores. Esto es algo buscado y que se pretende definitivo. Y por eso esta elección es tan importante. Por esto la elección de octubre del 2017 tiene que ser, como dijo Claudio antes, un freno, un no a estas políticas. Porque no los vamos a convencer de otra manera. Porque no es un problema de que es gente mala o gente buena. Claro, no es ideológico. Claro. Es ideológico. Y frente a lo ideológico, oposición y resistencia. No hay mejor síntesis que la que estás haciendo, que la que hiciste. Nos quedamos sin tiempo, nos estamos yendo, pero la verdad siempre claro, Carlos Tomada, lo vamos a volver a invitar al programa porque nos quedaron muchas cosas en el tintero, y bueno, nos estamos yendo, nos quedamos sin tiempo. Hasta la próxima de La Cultura del Trabajo. Muchas gracias.